Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse con nosotros y bienvenidos al Círculo Expandido de Estucine. Esta semana, desde el 6 de julio, estamos reunidos en la tercera edición del Círculo Nacional de Estudiantes de Cine, que es el preámbulo a lo que será nuestra tercera edición del Encuentro Nacional de Estudiantes de Cine, en asocio principal con Bogo Shorts. Desde 2018, durante el BAM, nos reunimos cerca de 19 representantes de distintas escuelas, e instituciones de cine audiovisuales de todo el país, y como resultado tuvimos la conformación de lo que fue nuestro primer encuentro durante la edición 16 del Bogo Shorts. Y así generamos como un espacio propicio para la investigación, para la incentivación del cine colombiano, y acercamos tanto estudiantes colombianos interesados en esta reflexión de las dinámicas de la industria, junto con gente activa en la industria, creadores, directores, productores audiovisuales, para crear diálogos y discusiones y reflexiones acerca de nuestro oficio. Esta programación del círculo cuenta con 4 tipos de actividades. La primera, que es una mesa de trabajo cerrada, en donde ya estamos planeando lo que será nuestro tercer encuentro nacional de estudiantes de cine, que será en diciembre, también en asocio con Bogo Shorts. La segunda, que son encuentros privados con personas del medio. En este caso tuvimos a Manuel Castañeda, director de fotografía, y tendremos a Juan Sebastián Reginfo, director del Festival de Cortometrajes de Popayán. Como tercera actividad tendremos los Instagram Live. Estos serán los jueves a las 6 de la tarde, entre el 16 de julio y el 13 de agosto. Tendremos charlas con 5 egresados de cine de distintas facultades y universidades de cine del país, que contarán sus experiencias en estos eventos abiertos a todo el público, entonces para que estén pendientes en nuestro Instagram. Y por último, tendremos conversaciones en los Facebook Live, como el de hoy, todos los sábados, 6 p.m., desde hoy hasta el 8 de agosto, también abiertas a todo el público, con temas como ser mujer cineasta, formación de cine online, archivo y patrimonio, y hoy empezamos con ventanas de exhibición online para cortometrajes. Estas sesiones son posibles gracias a nuestro socio de siempre y nuestro socio principal, a Bogotá Short Film Festival, Bogo Shorts, a nuestros aliados Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Festival de Cine Corto de Popayán, la Asociación Nacional de Festivales y Muestras de Encuentros de Cine y Encuentros de Cine, Gente que hace cine, Mad Love Group, Rexistes Resiste, Bunet, y En el Charco, que se está sumando a la transmisión. Y sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida a nuestros 3 invitados: a Manuela Blandón, a Paola Pérez y a Jaime Manrique. Bueno, Manuela es productora y directora de Medellín, es fundadora de M Cinema, productora cinematográfica de Medellín. Manuela es especializada en producción ejecutiva de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, ganadora en BAM como BAMer, que le permitió viajar a Rotterdam Lab y al FIXI con su largometraje en desarrollo 3 días y un caballo. Es joven investigadora del ITM, donde finaliza su pregrado de cine y lidera proyectos culturales, y actualmente distribuye un cortometraje muy bonito que se llama Tres Pisos, seleccionado en Colombia Film Festival de Nueva York y Malta Short Film Festival. Bienvenida, Manuela, ¿cómo estás? Hola, Exler, muchas gracias. Muy feliz, muy contenta por estar acá compartiendo con ustedes y poder conversar sobre el tema tan interesante. Hay que añadir que Manuela también estuvo desde nuestra primera edición del Círculo ahí en el BAM, y la conocí, y pues bienvenida. Paola Pérez es comunicadora social y periodista de la Universidad del Valle, en estudios en producción de campo a la ejecutiva en el mercado internacional de la Escuela de Cine de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Ella es directora de Inercia Películas, productora ejecutiva, mejor dicho. Esta mujer ha hecho todo lo que tiene que ver con producción. Tiene mucho bagaje y experiencia en largometrajes y en cortometrajes que han recorrido el mundo por distintos festivales de cine. Pues sin más preámbulos, igual es pues como para destacar, perdón, pues es su primer largometraje como productora fue La Tierra y la Sombra, de César Acevedo, ganador de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes, y bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, un lujazo estar aquí con Manu y con Jaime para conversar y pues hacer parte de tu cine siempre me ha parecido muy importante.
Gracias por la invitación. A ti. Y por último, nuestro invitado especial, Manuela y Paola van a estar en la moderación para que ustedes por el chat de Facebook nos escriban sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Y nuestro invitado es Jaime Manrique, él es fundador y director de Laboratorios Black Velvet. Es uno de los miembros de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Es fundador y director de Bogo Shorts, diseñador conceptual del movimiento Bogo Shorts, creador y editor de Pantalla Colombia. Es analista cinematográfico en más de 15 medios de comunicación en los últimos años. Y bienvenido, Jaime. Hola, pues feliz de estar acá, feliz de que se realice una nueva versión del Círculo. ¿Me están oyendo bien? Sí, perfecto. Siento que todos se acercaron a oír un poco mejor. Feliz de que se haga una nueva versión del Círculo y porque esos son los fundamentos para luego poder tener el encuentro Estucine en Bogo Shorts. Así que creo que esta actividad es fantástica. Gracias, Exler, gracias a todo el equipo de Estucine por la invitación, a Mónica muy especialmente, y pues fantástico poder estar acá charlando con Paola y con Manu de estos temas, de los cuales hay muchas vertientes sobre las cuales seguramente vamos a empezar a dar línea. Bueno, muchas gracias a ustedes tres. Yo me retiro para que empecemos la discusión. Si oyeron que lo que tenemos que pensar, si oyeron que lo que tenemos que empezar es una discusión. Vamos a comenzar el conversatorio. Entonces, quisiera comenzar yo como estudiante. Actualmente yo estudio, como bien dijo Exler, soy estudiante de cine del programa del Instituto Tecnológico Metropolitano aquí en Medellín. Por primera vez, digamos que se abrió por primera vez la oferta de cine acá en Medellín hace ya 2 años y medio y allí soy estudiante ya para empezar a cursar 7º semestre. Y entonces mi moderación creo que se estará un poco enfocada en el ámbito estudiantil, a pesar de la experiencia en términos generales que yo pueda tener, así que esta conversación se identificará como por ese lado. Así que yo quiero comenzar el conversatorio poniendo un tema que nos compete a todos y que, digamos, a raíz de esto, creo que es importante mencionar lo siguiente. Gracias a la, digamos en términos generales, gracias a la pandemia y por esto de la situación actual crucial, la crisis que nos tocó a todos, que nos afectó a todos, pero que también nos permitió reaprender y demás, yo quisiera comenzar diciendo sobre las posibilidades. Jaime, por una parte, se ha hablado muchísimo de largometrajes y cómo esto ha tenido una especie de crisis en cuanto a la exhibición de largometrajes, ¿sí? Esto no es nuevo para nadie, digamos que en los festivales de cine de largos es muy, digamos, muy crucial por el tema de que se está tratando de producir una película desde hace muchísimos años para luego ver su película en un festival online. Es muy difícil, pero en este tema lo vamos a enfocar en cortos. Entonces yo quisiera comenzar preguntando y poniendo esto como el tema de cortos, exhibición online, ventanas de exhibición online para cortometrajes. Ahora se han modificado estos canales, los canales de exhibición, tanto de plataformas online, televisión, adicional las grandes pantallas, salas de cine, como en este caso, entonces, Bogo Shorts, desde tu función como director del Festival de Bogo Shorts, ¿cómo fue el proceso de rediseñar de pronto todo lo que se venía dando a medida de asistir, como semanalmente de pronto se asistía a Cinetonalá para ver cortos y poder disfrutar de la presencialidad, del Q&A con los directores, con los realizadores, los productores? ¿Cómo se tornó esta exhibición de cortometrajes allá digamos, en términos online, virtual? Entonces, si nos puedes comentar el proceso de unos minutos después, cómo fue
sí, todo el detrás de Bogo Shorts del proceso para poder implementar entonces la exhibición online de cortometrajes, empezando por ese lado. Vale, gracias Manuela. Mira, yo creo que hay que arrancar para hablar de este tema de la situación de la exhibición de cortometrajes en el marco de la situación que estamos viviendo, arrancar de lo general a lo particular. Y creo que lo general es cuáles son las problemáticas que se nos presentan en este momento y pues en lo particular contarles un poco cómo ha sido ese proceso para nosotros de unos minutos después y que hemos ido, no sé si descubriendo, pero al menos intentando entender de lo que sucede en ese entorno online. Siempre creo que, como dices, la gente está muy concentrada en hablar de los largometrajes y en hablar de la situación de ese punto complejo de la cadena cinematográfica que es la distribución y la exhibición a la luz de esta situación. Yo creo que si nosotros somos conscientes y claros, la principal ventana de los cortometrajes son los eventos, es decir, son los festivales. Y los festivales evidentemente se han visto afectados. Cuando nosotros pensamos en exhibición en Colombia, estamos pensando a veces también en la posibilidad de los cortos en las salas de cine. Pero esa es una posibilidad que es colombiana y que no es para todos los países y que nos quejamos mucho de ella y que si la fuéramos a abordar es un tema gigantesco porque sabemos que los cortos menos interesantes son los que terminan estando en las salas de cine. Pero esa posibilidad de monetización, que era una posibilidad concreta y clara, se detuvo en la medida en que se detuvo la exhibición. Y los festivales adquieren entonces otra fuerza adicional que se combina con la existencia de las plataformas y las posibilidades VOD. Una fuerza adicional que algunos podrían sentir que no es la ideal porque no estamos viendo las películas en la pantalla grande, pero que de todas maneras empieza, digamos, un ejercicio expansivo y nos empieza a plantear una serie de preguntas. Para los cortometrajes el universo online siempre ha existido, es decir, esto no es como una gran novedad. Yo creo que la mayoría de productores y directores de cortos, más allá de su pensamiento en los festivales, cuando terminan un corto y se encuentran con la dificultad de acceder a todas las herramientas de la distribución y de la exhibición, pues pasa por su cabeza y bueno, y si lo pongo en Vimeo y si lo subo a YouTube, ¿no será que me va mejor? ¿Para qué tengo que pasar por los festivales si eso es una mafia? Todo ese tipo de pensamientos que están allí en la cabeza de los realizadores antes de entrar, digamos, en la dimensión de un mercado real. Y yo creo que Internet siempre va a ser, no a partir del COVID, ya atrás y lo será adelante, una ventana que tiene muchísimas posibilidades, pero que no es una ventana que funcione sola. Y cuando hablo de Internet como ventana en unos términos amplios, me refiero a la necesidad de entender que eso solamente es un canal de salida, pero eso no asegura definitivamente que exista una audiencia, por un lado, y creo que ahí viene la primera pregunta en torno a la distribución y la pregunta que nos debería tocar a todos en el tema de la exhibición de cortometrajes, y es, eso no implica que yo ponga mi cortometraje en Vimeo o lo ponga en YouTube, no quiere decir que lo va a ver muchísima gente. Quiere decir sencillamente que está abierto y que está ahí disponible. Eso es como eventualmente tener una tienda con el producto perdiéndose, a menos de que yo tenga un ejercicio que tenga que ver profundamente con las audiencias, y el ejercicio con las audiencias es un ejercicio de comunicación. Entonces, el reto que se plantea en este momento es que cuando antes teníamos unos espacios en donde veíamos cortos físicamente, como el caso de Tonalá, ya sin existir, y cuando antes teníamos posibilidades de ver los cortos en las salas de cine gracias a la ley 814 en el marco de el estímulo que tienen los exhibidores para tener una exención de la cuota para fiscal, pues resulta que nosotros empezamos, quienes estamos metidos en el universo del cortometraje, a sentir que teníamos un público ganado, un público ya existente. Pero ese público eventualmente no es real. Las personas que ven cortos en las salas de cine no fueron a ver tu corto.
tal vez la familia de algunos, pero las personas no fueron a ver tu corto, fueron a ver un largo y les metieron eso a la fuerza sin que lo quisieran ver obligatoriamente. Entonces es una ventana de exhibición muy interesante dentro del marco de lo colombiano, pero una ventana disfuncional, no es una ventana que funcione orgánicamente, porque no está generando un público. De hecho, eventualmente está alejando un público. Esa ventana la perdimos, pues porque en este momento no la tenemos. Y por el otro lado, teníamos una ventana como la de Hugo Shorts, pero hay otras actividades importantes en la tertulia de Cali, en el Colombo Americano, que cada vez se iban amplificando más. Digamos, el tema es que con lo de Hugo Shorts venimos trabajando un tiempo largo y creo que ahí sí se estaban construyendo unos públicos, pero esos públicos estaban amarrados o conectados con la existencia del espacio físico. En este momento, cuando los espacios físicos no existen, los públicos se difuminan y el ejercicio de comunicaciones y de entender a los públicos se hace más importante que el hecho mismo de solo escoger cuál es la ventana dentro de Internet a través de la cual trabajaremos. Ahí solamente estoy abordando el problema de lo global frente al COVID. Podemos luego entrar en aspectos mucho más específicos. Ahora, abordando la situación de Bogo Shorts, lo que a nosotros nos sucedió, pues creo que fue lo mismo que a todo el mundo, y es que entramos en esa, ¿cómo lo llamaríamos? En esa situación Matrix, donde quedamos de un momento a otro detenidos en el espacio. Todo lo que teníamos planeado se detuvo inmediatamente, y yo creo que lo que fue muy bueno de parte del equipo que trabaja conmigo es que tratamos de reaccionar lo más rápidamente. Yo a veces siento que no fue tanto, fueron 2 semanas las que nos demoramos en reaccionar, 2 semanas que ojalá me hubiera gustado que se hubieran convertido en una o ninguna y que hubiéramos rápidamente podido poner cortos en línea y haber avanzado. Pero también nos dábamos cuenta que no podíamos hacer el trabajo, el mismo trabajo que veníamos haciendo en Tonalá. Por ejemplo, no podíamos trabajar con cortos nuevos. Creo que era absolutamente injusto empezar a pensar que las sessions que hacíamos físicamente tendrían el mismo comportamiento. Entonces, parte del ejercicio analítico para nosotros fue cómo seguimos manteniendo la ventana, cómo seguimos construyendo una audiencia, cómo le añadimos otros elementos a esa audiencia, pero que de alguna forma no afecten la posibilidad de distribución de los cortometrajes nuevos. Yo creo que eso se volvió, digamos, como la base conceptual para entender que queríamos explorar qué le había sucedido a la carrera de los realizadores y encontrar en los cortometrajes más bien una excusa para expandir más acciones que pudieran convertirse en un elemento digital. Cuando nos planteamos hacerlo y diseñamos esos 5 componentes, que la gente que no los conozca puede ir a la página de Hugo Shorts, pensamos que esto iba a durar 1 o 2 meses, y que esto serían más o menos unas 6, tal vez 8 sesiones. Cuando ya nos dimos cuenta que se había convertido en una cosa que se extendía y se extendía en el tiempo, pues nos dimos cuenta que teníamos que detener esa primera temporada y empezar a pensarnos la que viene, y es la situación en la que estamos actualmente. No quiero dedicarme a hablar mucho de los componentes de esa actividad, a menos de que ustedes tengan preguntas particulares, pero sí quisiera cerrar en ese tema, o por lo menos concluir con algo, y es mucha gente. Nosotros tal vez cada martes en Bogo Shorts, en un mal martes, nosotros tal vez tendríamos un público de 100, 120 personas en físico, y un muy buen martes, como lo que teníamos era funciones una detrás de otra, salía el público y volvía a entrar, que es una posibilidad que tienen los cortos en la actividad que hacíamos. En un muy buen martes nosotros podíamos llegar a tener unas 350, 400 personas. Cuando pasamos a Internet y hacíamos estas 3 sesiones virtuales, llegamos a tener tal vez una sesión en donde sumadas las 3 tuvimos 1,500 personas. En general el comportamiento estaba sobre las 150 a 200 personas por exhibición, o sea que un promedio de 500 personas. Estábamos muchísimo mejor
que si estuviéramos en una proyección física. Y estábamos mostrando cortos, si se quiere, viejos, refritos. Estábamos trayendo cortos que ya la gente de alguna forma conocía, pero detrás un discurso que también les daba un nuevo empaquetamiento y que mucha gente no los había visto. Sin embargo, yo me pongo a pensar en el ejercicio y a mí me parece, más allá de que a mucha gente le parezca muy bueno, a mí me parece que es todavía un experimento donde estamos tratando de entender esa audiencia. ¿Cómo es posible que en una sala de cine a la que le caben 60 personas, en la que tenemos que obligar a la gente, porque ese es parte del camino físico, tenemos que obligar a la gente a que se desplace? Nosotros teníamos ese público y eso nos parece una medida para pensar en el público abierto total de Internet. Es decir, yo veo las exhibiciones de la Cinemateca de Bogotá o las exhibiciones o algunas actividades online que hacen otras instituciones y veo 100, 150 personas y entre todos nos decimos, oh, qué bueno, estuvo muy bien de gente. Y yo lo pienso internamente y digo, estuvo pésimo. Todavía no hemos entendido para dónde vamos porque nos estamos enfrentando a la posibilidad de un universo gigante de audiencia, comparándolo y midiéndolo y contrastándolo con los números que teníamos en el esfuerzo físico. Y eso no tiene ningún sentido. Y Jaime, ahora que hablas de eso, se me viene a la mente una pregunta y es, entonces eso te ha hecho pensar que tal vez de aquí en adelante, cuando vamos a la vida física, de estar cerca, de podernos desplazar a los lugares y todo esto, las sessions o incluso el festival van a tener que ir en ambos caminos para llegar a muchas más audiencias, o sea, como van a tener que tener una parte física y una parte online, tal vez. Yo creo que independientemente de lo que pase, y este es para mí un poco el análisis del entorno digital, quienes no estuviéramos, Bochors ya venía, digamos, en un ejercicio de pensar en el entorno digital. Nosotros para la fecha del BAM estábamos a punto de lanzar, la tuvimos que correr un par de meses, de lanzar una aplicación, un poco aplicación plataforma dedicada solo a la venta de cortometrajes. Es decir, el camino de la digitalización ya está en nuestro chip, pero de todas maneras creo que uno como cinéfilo y amante de todo el ejercicio cinematográfico sigue protegiendo en la medida de lo posible la experiencia física a todo nivel. Pues por todas las implicaciones técnicas de conexión social y de una cantidad de cosas que podríamos enumerar, siempre estuvimos buscando que el camino fuera proteger lo físico. Y muchas veces las personas nos dicen es, ¿para qué hacer un festival tan grande de cortos si eso lo podrían poner en internet? Y que es una mirada muy torpe y que es una mirada con muy poco nivel, digamos, de alcance del significado y de lo que, de la forma en que están construidos los productos y de la lógica para el tipo de pantalla en el que están construidos. Entonces, a lo que voy con la respuesta a tu pregunta es, nosotros ya lo estábamos pensando, pero éramos tímidos, que estuviéramos desarrollando una plataforma o que eventualmente hiciéramos un trabajo muy fuerte de construcción de una comunidad digital en nuestras redes sociales, seguía siendo un trabajo muy tímido. Pero el camino es ese. O sea, sí o sí nosotros tenemos que tener todos los festivales una presencia en lo digital cada vez más amplia. Ojalá podamos proteger y no sabremos, porque todo esto es hablar desde la incertidumbre y desde una futurología bastante absurda, pero ojalá podamos proteger todo el camino físico en la medida de lo posible, pero así el COVID desaparezca por completo y no tengamos miedo y hayamos superado todas las etapas. Creo que entender que nosotros necesitamos volvernos especialistas en audiencias digitales es una prioridad. Es una prioridad para todos. Entonces, definitivamente, el camino de aquí en adelante es un asunto que ya no depende de la discusión de entonces se volverán digitales. No, todos tendremos que ser híbridos en alguna medida. La hibridación era un camino que ya venía, digamos, corriéndonos pierna arriba, si se quiere, y lo que terminó haciendo esta situación de la pandemia fue acelerándolo y poniéndonos contra la pared inmediatamente. Y todo aquello que no queríamos pensar
tener que pensarlo sí o sí. Okay. Bueno, en ese sentido yo tenía una pregunta aquí y es, ¿qué papel entonces juega para que nos cuentes un poco el distribuidor o en el caso específico de ustedes, el Bogotá Shorts Film Agency, en esa llegada, digamos, a la exhibición online, en esa llegada como a toda el abanico de ventanas que hay dentro de este mundo online, porque como que siempre nos quedamos estancados pensando en las grandes plataformas, bla, 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 pero yo sé que hay un universo muchísimo más amplio en el que esos distribuidores y que acompañan en esta etapa las obras pueden llegar. Entonces, me gustaría mucho como que nos hables de eso y de cómo un estudiante o incluso, no sé, una persona como yo que ha hecho como que ha producido tantas cosas y que tiene como ciertas relaciones con distribuidores y eso, llega a un distribuidor de cortometrajes, llega a alguien que haga ese camino con él para poder llegar a este universo online. Bueno, mira, yo creo que el tema, aunque uno a veces quisiera separarlo y creer que el funcionamiento del corto es completamente diferente al del largo, el tema en este sentido para los estudiantes y para las personas que están comenzando en un proceso de entender las dinámicas de la industria, creo que lo divertido en este momento es que hay que entender las dinámicas de la industria viéndolas de transformarse, de formarse y cambiar completamente de perspectiva. Entonces, eh, pero lo que hay que entrar a revisar, digamos, en este proceso o en este momento es que se vuelve más funcional, si se vuelve más obligatoria y más necesaria, y yo creo que esta es una palabra que a la gente le va a molestar, pero la maquinaria de la comunicación y la maquinaria del ejercicio de la circulación y de la distribución. Porque si antes nosotros teníamos problemas para llegar a las pantallas, fueran estas pantallas digitales o fueran estas pantallas, digamos, mucho más consolidadas clásicamente, en este momento el problema es todavía mayor, ya porque el asunto no es llegar a las pantallas. Llegar a las pantallas es absolutamente fácil, absolutamente sencillo. El problema es que haya un público que llegue a esas pantallas que nosotros escogimos. Y en esa medida, creo que la estructura de la distribución lo que termina construyendo son estrategias que son funcionales y valiosas para que no sea un cortometrajista que termina haciendo su propio proceso de distribución y que termina poniendo su corto intuitivamente en los lugares donde más o menos se imagina que el corto podría estar. Creo que tu pregunta nos lleva en muchas líneas. Yo particularmente creo que son necesarias unas estructuras que sean más especializadas. Si un director filma un cortometraje en un año y se pone a distribuirlo en los siguientes 2 años, esos 2 años no va a ser otro corte, o por lo menos no va a poder tener el tiempo de hacer una concentración en un proceso real que lo lleve a tener una continuidad que desarrolle su carrera. Se va a concentrar en distribuir su corto cuando ese proceso debería poder entrar dentro de la dinámica de la especialización en una dimensión mucho más veloz. Digamos que acá me estoy volviendo a ir por lo general y es como los distribuidores son necesarios, los distribuidores son necesarios en la medida en que conocen el mercado, en la medida en que establecen contactos, en la medida en que han dedicado tiempo y años en construir relaciones que permiten que los cortos se muevan o que por lo menos sean vistos con mayor atención. Los distribuidores hacen cosas como, por ejemplo, que ese tema lo podemos abordar eventualmente más adelante, no permitir que el corto sea inscrito en los festivales falsos, que es uno de los problemas más complejos que está agobiando el universo de los cortos en los últimos 2 años, la cantidad de festivales falsos que están apareciendo. Entonces es un mercado con una cantidad de tendencias de cambio que el distribuidor se vuelve un poco una guía para que ese cortometrajista y ese productor puedan tener un camino mucho más coherente. Ese distribuidor termina es explotando esas ventanas y por supuesto identificando en este momento, por ejemplo, de crisis, cuáles son las mejores plataformas que le pueden servir. Ese distribuidor a veces no es tan amigable porque el distribuidor suele ser realista y el distribuidor suele decirte,
tu corto no funciona para estos festivales y toda la cantidad de expectativas falsas que estaban en tu cabeza no son el camino, digamos, real al que vas a poder acercarte. Ese diálogo de construcción es el que permite que se llegue, digamos, a otros escenarios y a otras ventanas. Nosotros, desde el caso de la agencia, digamos que la historia nuestra es una historia un poco particular. Tal vez somos la distribuidora de cortos más antigua en Colombia, especializada, pero antes nos llamábamos Velvet Jellyfish, que era una división de Laboratorios Black Velvet que comenzó hace cerca de 8 o 9 años, asistiendo a los mercados, estando todos los años continuamente en Clermont-Ferrand, en el Short Film Corner en Cannes, estableciendo negociaciones con canales, entendiendo cuál era el tipo de producto que la gente estaba buscando, conociendo los festivales, pero nos fuimos encontrando con una pared muy compleja que es la de los números, la de los volúmenes. Nosotros estamos hablando de que más o menos en el mundo, aproximadamente, y esto es como cruzando los datos que existen de los festivales más grandes y más claves en el 2019, estamos hablando entre unos 18.000 y 20.000 cortometrajes en el mundo que se hacen. Esos 18.000 cortometrajes, por lo menos la mitad, 9.000, están buscando uno de los 10 cupos de Cannes. Todos están buscando los mismos cupos. Ese ejercicio hace que el volumen tan absurdo frente a todo el mundo concentrándose en las mismas ventanas genere un nivel de angustia muy alto. Y es ese nivel de angustia que se construye de si no entré en un festival, voy a perder la plata de mi corto, entonces no voy a poder empezar a venderlo, entonces mi carrera no va a funcionar, entonces no voy a lograr hacer X o Y. Y creo que ahí comienzan muchas de las discusiones de el aterrizaje que un distribuidor debe hacerle a un cortometrajista, y es poder apuntar a construir procesos y no a trabajar solo por productos. Digamos que el distribuidor debería ser un acompañante en encontrar en ese realizador, en ese equipo de producción, un talento particular que le hace pensar que en el camino de 5 o 10 años van a suceder cosas interesantes, y no de que está asustado porque su corto no entró a los principales festivales en un año, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, ahí creo que les he dicho muchas cosas saliéndome del camino. Finalmente Velvet Jellyfish se convierte en Bogotá Film Agency, donde para nosotros el espíritu fundamental es que no somos una distribuidora, somos una agencia, y como agencia estamos pensando mucho más en la circulación y no solamente en las ventas. Entonces estamos construyendo caminos adicionales de empaquetamiento de los cortos para lograr que estos se expandan y se vean muchísimo más, y nos estamos apoyando en el nombre que ha construido Bogoshorts para poder abrir esos caminos, esas ventanas, construir ese networking y de alguna forma seguir expandiendo. Dentro de poco vamos a aparecer, digamos, con unos catálogos temáticos especiales en Movies. Como les dije, sale una plataforma específica para consumo de cortometrajes en celular, pero adicionalmente estábamos trabajando con otros 3 o 4 VODs internacionales que tienen miradas súper específicas, donde estamos haciendo un paquete de cortometrajes solo dedicado a ciencia ficción y fantástico para el mercado asiático, pero cortometrajes latinoamericanos, que ese es el juego en el que entra el distribuidor, y es tratar de visualizar todas las oportunidades, coger todo el producto que tiene y empezar a empaquetarlo de una forma coherente para que el cortometraje no sea un asunto de entrar o no a festivales. Perfecto. Yo sé que Manu tiene una pregunta, pero ahí se nos quedó colgado un pedacito, y es ¿cómo llegamos hasta la agencia? Mira, como esto es una cosa que también hay estudiantes, pues, hay estudiantes viéndonos y seguramente otras personas van a mirar. Yo quisiera que también en una búsqueda de la igualdad y de construir cada vez en este país muchas más ventanas, una agencia no es capaz de recibir todo el volumen ni de manejarlo
ni de hacer el trabajo para todo el volumen que existe en un país. Y cada vez más van existiendo procesos interesantes con miradas diferentes, que yo no digo que una sea mejor que la otra, y acá yo hago una invitación a todos los cortometrajistas es a que evalúen muy bien qué es lo que les están ofreciendo, qué mentiras o verdades les están diciendo, y donde hay gato encerrado. Somos colombianos y creo que somos buenos culebreros y vendedores de humo. ¿Y dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y aparecen también muchas empresas disfuncionales en el camino que creen que están encontrando una nueva forma de negocio. A nosotros nos ha tomado 8 años entender para dónde deberíamos ir y cambiar, digamos, toda nuestra estructura. Y voy a esto en una pregunta que era muy sencilla y yo sencillamente debía dar un link o algo así, pero voy a decir todo esto es porque creo que vale la pena, ya no está tal vez funcionando, pero vale la pena entender cómo fue uno de los procesos interesantes recientes de la distribución de cortos en Colombia, que hizo la banda del Carro Rojo con los cortos de Iván Gaona y sumando otros cortos externos. Vale la pena entenderlo porque esas historias nos revelan también dónde están las problemáticas y dónde había logros. Hay una distribuidora nueva que se llama Atmósferas, que viene como en un proceso también de especialización hacia el corto. Y digamos que el espíritu de Bogotá Film Agency es una cosa mucho más expandida, mucho más amplia, que tiene muchas líneas de trabajo. Para hacerlo sencillo, cualquier persona que tenga un cortometraje, sea estudiante o sea profesional, nosotros sencillamente se comunica a través de cualquiera de nuestras redes sociales y nos dice, me interesa distribuir el corto con ustedes, y nosotros le pasamos un formulario en donde nos da unos datos básicos de por qué, de qué es ese corto, de cómo lo hizo, cuál es su presupuesto, cómo está moviéndose, cuáles son sus intereses, e inmediatamente, pues en un tiempo más o menos relativo corto, nos acercamos a él y empezamos a entender qué es lo que tiene entre las manos y si nosotros somos el mejor camino o si lo podemos guiar y aconsejar para que alguien más tome su corto. Creo que en este punto que preguntas, Pau, surge un tema que me voy a adelantar, y es la conciencia del producto propio. Todo el mundo cree que por tener un cortometraje, este tiene que ser distribuido o este tiene que ir a los festivales. Y yo creo que el problema en lo cinematográfico es que hacer cine es muy caro, evidentemente. Hacer cine es muy caro, por más de que hayamos, digamos, por lo menos moverse en unos estándares técnicos que sean realmente funcionales para un mercado internacional y para moverse en plataformas mucho más expansivas y panregionales. No es tan sencillo como coger un celular, como se lo están vendiendo a todo el mundo. Es coge tu celular y haz un corto debajo de la cama y muestra todo tu talento. Creo que tú como productora ya de largometrajes entiendes la dificultad de ese discurso, y creo que Manuela también, habiendo hecho un cortometraje y tratando de distribuirlo, hay un mercado diferente para ese tipo de productos y son productos súper valiosos, pero no es el mismo mercado total cinematográfico ni es el mismo mercado total audiovisual. Entonces, a lo que iba es, hacer cortos y hacer cine es costoso, pero no porque sea costoso quiere decir que todo te quede bien. Entonces, no porque te hayas gastado una cantidad de plata empeñando a tu familia y vendiendo todo tipo de dulces, rifas, juegos y espectáculos para lograr hacer tu corto, ese corto es un producto que merezca ser distribuido. No todos los productos que se hagan tienen que salir en el camino, digamos, de la circulación pública, porque lo que sí tenemos claro es que el cortometraje es parte de un proceso evolutivo. Hay gente que yo veo con cortos muy interesantes y le digo, mira, este corto está fantástico como ejercicio, tienes un talento entre las manos, pero no es el momento de salir a mostrar ese corto. Lo que acabas de demostrar es que puedes hacer cosas muy buenas si sigues experimentando. Pero el problema en el arte cinematográfico es que como los costos son tan altos, creemos que todo producto terminado tiene que sí o sí moverse. Imagínense si el escritor hiciera un cuento de 10 páginas y no tuviera opción de irse hacia atrás a cambiarlo y cualquier cosa que escribiera la tuviera que publicar.
o cualquier cosa que el pintor pintara la tuviera que salir a exponer, o cualquier partitura primeriza de un músico tuviera que ser interpretada. Pero en el cine sí creemos que cualquier cosa que alguien filma tiene que salir a ser exhibida, y eso no es cierto. Entonces, no ser conscientes del producto, de lo que uno tiene entre las manos, de lo que ha trabajado, de lo que ha logrado, los pone en una dinámica todavía más angustiante de creer que lo tienen que distribuir y pasar en festivales. De acuerdo. Buenísimo, Jaime, muchísimas gracias por eso. Y añadiendo un poco a eso y enfocándole el tema de las ventanas de exhibición online, yo quisiera entonces retomar una pregunta básica, la diferencia entre circulación y distribución, ¿sí? Y cómo un estudiante de cine podría exhibir sus cortometrajes online o en qué plataformas, o de pronto el proceso en diferentes partes para poderlo exhibir. Bueno, pues mira, creo que lo primero frente a... ¿Ahí me están escuchando? Sí, sí, perfecto. Ok. Creo que lo primero frente a la diferencia distribución-circulación es que la distribución está concentrada en un retorno económico. Cuando nosotros estamos hablando de distribución, estamos hablando de la posibilidad de monetizar ese corto. Los festivales también son una opción de monetizarlo, porque los festivales tienen premios, porque eventualmente si el corto ha construido una muy buena carrera o tiene, digamos, genera un interés particular por su casting o por su propuesta o por su director, pues ese corto puede cobrar fees a los festivales para presentarse. Es muy difícil, pero no es imposible. Los festivales también pagan. Creo que también tiene que ver con un tema de la asimetría social y cultural. Es mucho más fácil que un festival europeo te pague un fee y no un festival asiático y no un festival latinoamericano, y ni se hable de un festival africano, pero los festivales europeos apoyan eso y trabajan en ese camino. Así que el universo de los festivales es un universo que está en ese intermedio entre distribuir y circular. Pero la diferencia está radicalmente en que la distribución se concentra en generar un retorno económico, mientras que la circulación expande completamente la mirada. Busca un retorno económico, pero también encuentra ventanas, posibilidades y oportunidades donde lo importante es poder entender cómo se comporta esa producción con una audiencia. A nosotros, por ejemplo, nos pasa mucho que como estamos construyendo constantemente una red importante de conexiones internacionales, aparece un festival en una pequeña población en Finlandia y nos dice que quiere hacer un foco en el cine latinoamericano o en el cine colombiano. Y nosotros nos ofrecemos para trabajar con ese festival en construir ese foco. Cuando nos damos cuenta del presupuesto que el festival tiene, ese festival no podría pagar los fees de esos cortometrajes. Muchas veces, para las instituciones culturales en el país es como una pesadilla. Todo el mundo les está pidiendo muestras y dicen, no, hable con la embajada de su país, mire la maleta del cine colombiano, mire qué puede hacer. Y nosotros tratamos a veces de llenar ese espacio, pero no hay plata de por medio. De hecho, todos vamos a poner trabajo gratis. Nosotros nos vamos a poner a levantar materiales, a levantar contenidos, eventualmente a tener que escribir para el catálogo, a hacer un proceso curatorial, y no nos van a pagar absolutamente nada, pero la muestra se va a poder dar. Muchas veces uno le dice al realizador, mira, tenemos una muestra posible en esta pequeña población en Finlandia, y el realizador dice, si no me pagan, no me interesa. Y uno dice, bueno, ok, pero no estás entendiendo que tu corto no está hecho para realmente ganar plata, debería estar hecho para poder tener una conexión con los públicos y para abrir todos los caminos. Y por eso creo que el espíritu de una agencia tiene una cosa más interesante, y es que está en un ejercicio de diseñar audiencias, no está en un ejercicio solamente de conseguir negocios. Y cuando no se está en el ejercicio solamente de conseguir negocios, las oportunidades se expanden y se abren, y uno está viendo todo el tiempo opciones en todos los caminos. A mí medio me hablan de un festival de poesía y yo digo, pero tenemos que poner unos cortos sobre la poesía.
y me dicen que hay una feria, no sé qué, pero tenemos que poner unos cortos en torno a la alimentación de las poblaciones. Todos son posibilidades así no haya plata, porque lo que necesitamos es construir para los nuevos realizadores ventanas en donde ellos se den cuenta cómo reacciona el público a sus productos. Y yo creo que esos son los dos grandes universos. El uno incluye al otro, la circulación incluye la distribución, pero la distribución muchas veces se cierra las puertas cuando no existe plata de por medio. Y yo creo que esta pregunta que tú haces nos lleva a una cosa fundamental y es, ¿para qué hacen los cortos? ¿Cuál es la razón de hacer cortos? Están haciendo cortos, yo entiendo el corto no solamente como un camino para llegar a, sino también como una finalidad. Hay gente en el mundo que se queda haciendo cortos cuando existen las estructuras que permiten financiar eso. Pero generalmente la gente que se queda haciendo cortos se queda haciéndolo a partir del apoyo del Estado, a partir de subvenciones o instituciones que lo permiten. No se queda haciendo cortos porque pueda venderlos, porque esté recuperando constantemente esa plata. Si nosotros hablamos de más o menos, por poner la cifra asustadoramente, 20,000 cortos en el mundo al año, yo creo que estamos hablando más o menos de unos 500 a 600 que logran establecer un ejercicio de recuperación serio. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer con los otros 19,000 y pico? Eliminarlos, que no existan, no hacer nada con ellos, porque es que si no me lo vendes y no valoras mi trabajo en términos de retorno, no es funcional. Yo, por supuesto, creo que el trabajo tiene que valorarse y tiene que pagarse, pero muchas veces ese pago está establecido en caminos diferentes que no son solamente la cantidad de plata que les pueden retornar, sobre todo para un realizador que está comenzando. Yo entiendo que un director como, no sé, Rubén Mendoza, Ciro, Oscar Ruiz Navia, si llegaran a hacer un corto, Johnny Hendrix, cualquiera de los que conocemos en este mercado, si en este punto, después de haber hecho largos, hicieran un corto, quieran venderlo. Pero realmente si lo hicieran, no lo estarían haciendo por vender, porque si no, para eso se dedicarían a hacer series. Si lo hicieran, lo estarían haciendo como una exploración del lenguaje. Y como exploración del lenguaje es porque sigue construyendo sus carreras. Pero si un realizador que acaba de salir de la universidad hace un corto, es porque lo que está tratando es de elaborar un camino, de entender cuál es su posición en este proceso. Y en esa medida debería tener otras búsquedas y otros objetivos diferentes solo a la monetización. No debería perderla de vista, pero no debería concentrarse en eso porque va a encontrarse con un camino, digamos, mucho más lleno de espinas. Y ahí como me preguntaba ahora, pues ya hablando como de casos específicos, de plataformas específicas, sé porque lo hemos hecho que, por ejemplo, Retina Latina paga, digamos, por tener unos paquetes de cortos, pero quería saber, así como hay festivales que tienen secciones para estudiantes, hay también plataformas que específicamente reciben obras de estudiantes o las plataformas son mucho más como, digamos, democráticas en ese sentido de no estigmatizar a alguien porque no es estudiante o si es estudiante o algo así. Mira, yo creo que, tal vez en un masterclass que armé específicamente de distribución de cortos estudiantiles en la Tadeo hace un par de años, en el marco de una edición de Eureka, yo creo que hay algo que tenemos que entender y es que los festivales universitarios o que se han concentrado en el producto universitario se han convertido en una suerte de ventana de discriminación positiva. Y es como muchos de esos cortos no entran en otros eventos porque son más amateur, pues entonces tienen un espacio propio, un poco protegido, para lograr que esos cortos se vean y se conecten con esa comunidad estudiantil. Y en ese sentido los festivales universitarios los amo, me parecen de las cosas más fabulosas que puedan existir. Equinoccio, Eureka, Embrión, todos los que existen, porque además es un número gigante y lo que tenemos en Colombia es un número gigante.
Pero si nosotros somos realistas frente a las plataformas, frente a los canales de distribución, frente a los canales de televisión, frente a las posibilidades de llegada a los cortos y frente a la mayoría de festivales, no importa si eres estudiante o no. Eso no importa. Eso no es trascendental. Importa si tu producción es buena o no. Y hay cortos de estudiantes que son mejores de los de muchos profesionales y hay cortos de profesionales que son realmente vergonzosos. Entonces eso no es un tema. Un festival como Clermont-Ferrand no está pendiente para su competencia si eres un estudiante, tienes 10 años de experiencia o has tenido encima 50 largos. Lo que está evaluando es la calidad de la producción que tú le estás poniendo. Y no va a ser ninguna concesión porque tú seas un estudiante o no. Es que él hasta ahora está comenzando. ¿Eso qué tiene que ver? La mayoría de grandes talentos han sido buenos talentos desde el principio, pero hay otros talentos que necesitan unos procesos de desarrollo a través de la experiencia. No existe un único camino. Para nosotros en Bogochors, para mí es completamente irrelevante si el cortometraje es de estudiantes o no, al momento en que lo ve el comité de selección para cualquiera de las competencias. Eso realmente no nos importa y entran en el mismo camino y en el mismo nivel. Y yo creo que eso mismo pasa con los ejercicios de distribución. Entonces, no existen unas ventanas privilegiadas para eso, específicamente por lo menos en los caminos de monetización, pero por ejemplo, desde hace 3 años encontramos una plataforma en Israel que se llama T-Port. Es una plataforma exclusivamente dedicada a cortos estudiantiles con una opción de monetización. Wow. T-PORT. Con esa plataforma venimos intentando hacer cosas y hasta antes del COVID era uno de los invitados claves de la edición 18 del festival y seguramente haremos un evento online con ellos para expandir ese camino. Fue construida desde la Universidad de Tel Aviv y lo que va es conectando a diferentes universidades y abriéndoles un canal de distribución. Entonces, se dan esos casos, pero son casos muy específicos, muy particulares y no digamos la condición constante de la distribución para cortos estudiantiles. Al principio de la charla, hablabas un poco como de el cambio que que tuvieron que hacer como en las sessions y de que se pusieron, digamos, cortos que ya tenían una vida anterior. Y hablabas pues como de no en este experimento poner los cortos nuevos o que tenían como un estreno online pues de una. Yo quisiera saber qué pasa con todo este tema, pues, o qué están pensando de estos releases, pues, como de estos estrenos de los cortos que aún no se habían estrenado, y qué pasa también, o qué sientes que ha pasado con todos estos festivales online que exigen o que los festivales, digamos, en físico exigen que sea la primera vez que se exhibe el corto. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con esos releases online? Yo creo que tocas dos universos separados o dos cosas, digamos, diferentes que hay que abordarlas con pinzas. Lo primero es que para cualquier cortometrajista, y me gustaría hablar de cortometrajista y no de corto estudiantil, por lo que acabamos de decir, para cualquier cortometrajista, y mejor si hablamos de cualquier creador cinematográfico, sea director o productor, lo que tiene que empezar a pensar en el caso de los festivales es cuál es cuáles son las posibilidades de seguridad que el festival le ofrece en su plataforma. Lo que uno termina viendo en el mes de marzo, segunda quincena de marzo, abril y hasta una parte de mayo, es que todos están tratando de moverse a velocidad para ver qué hacen. Y a uno le llegaban propuestas de cortos para la agencia, pero también lo veía en amigos de festivales o conocidos que tenían sus cortos puestos en YouTube o en Vimeo, o no había una plataforma detrás, no había un sistema de VOD, no había geolocalización. Entonces, a medida que esto se ha ido extendiendo y que ese proceso de aceleración de la necesidad híbrida se amplifica, todos los festivales empiezan a entender que tienen que
tratar de hacer el trabajo de lo físico desde lo digital. Cosas como ojalá pueda cerrarse la exhibición del corto en ese festival solamente a la gente de su ciudad. Pero eso depende, esa georreferenciación o geobloqueo, depende de qué tan desarrollados estén los procesos IP en diferentes lugares. Entonces, el proceso en Europa es mucho más específico y uno puede detectar si una IP de un computador que está conectado viendo un festival está realmente en esa población, en esa región o pertenece al país. En Colombia nosotros dependemos todavía de cables y anchos de banda, donde a veces nuestras IPs están marcadas en los Estados Unidos. Entonces, si hacemos un geobloqueo solo para Colombia, es realista, pero no es realista. Es decir, esto empieza a plantearse una cantidad de preguntas sobre cierre de territorios y sobre capacidades. Tú no puedes abrir una sala para que un corto se vea y que lo vea todo el mundo porque es que estuvo en mi festival online. No, hay salas específicas con las diferentes plataformas que son para solo 150 personas, que igual compran su tiquete o se acreditan al festival y que tienen unas limitaciones. Para los realizadores cinematográficos o audiovisuales, ese es un universo que tienen que empezar a entender. Mucho de lo que creo que nos pasa y nos pasaba antes de que existiera COVID y tuviéramos todo este pequeño problema que nos apareció, digo pequeño por el tamaño de las partículas. Eh, Antes de que sucediera eso, lo que le pasa a todos los productores y directores es como que ese tema de la distribución y los festivales, ay, no, yo soy creador, eso de los festivales ya déjenselo a otros, eso alguien más lo hará, estoy buscando un distribuidor para que me ayude con ese trabajo. Y creo que tú, Paola, como productora, después de haber lanzado y hecho las películas que has hecho, una parte es llegar hasta la película hecha y es otra parte de producción poner esa película a estrenarse y a existir frente a una audiencia y a pasar por festivales y a encontrarse un agente de ventas y negociar con distribuidores. Es todo un universo que sigue siendo parte del conocimiento que sí necesitan un productor e incluso un poquito al menos un director, porque es parte del camino estratégico de diseñar, digamos, toda la existencia y la posibilidad de continuidad. Claro, Entonces, en ese perdón, pero finalmente, y para que también la gente entienda, como que hay mucho valor en todos los años que uno lleva desarrollando y produciendo una obra. Entonces, eso, quitarle ese acompañamiento del productor y del director a la película en esa etapa y no hacer equipo con el distribuidor o con el agente o con el quien quiera que sea que está, digamos, tomando ese camino, pues es, digamos, como, pues ridículo, como que no tiene es nada completamente errado. errado, exactamente. Sí, cortometrajista que está buscándolo a uno como agencia para decirle, no, yo te entrego mi corto y como tú sabes qué se hace con él, entonces hazlo, es el tipo de cortometrajista con el que uno no quiere trabajar. No quiere trabajar como agencia, porque uno necesita es un partner, alguien que esté en el ejercicio, que construyamos juntos. Miren, yo tengo un ejemplo de un cortometraje que estamos moviendo ahorita, que es experimental, y ese cortometraje, nosotros todavía no tenemos una industria desarrollada. En las industrias desarrolladas, muy desarrolladas para ciertos productos, en Europa hay distribuidores de cortos solamente de animación específicamente para niños, experimental que solamente es formal en 2D y son especializados en eso porque encuentran esos canales. Nosotros todavía somos generalistas, somos súper especializados porque solo trabajamos con cortos, pero somos generalistas porque trabajamos con cortos documentales, de live action, experimental, animación. Es decir, eso hace que ese director que tiene un camino particular al que le interesa el experimental, conoce una serie de eventos que incluso nosotros no conocemos. El trabajo de la mano de él para hacer, digamos, un esfuerzo mucho más coherente es vital. Pero nos desviamos un poco en la pregunta y yo lo que iba con respecto a esa respuesta de lo que tú estabas planteándote, que es el hecho y la necesidad de qué hacer con estos eventos que se abren online, es primero que productores y directores conozcan las características de los eventos, que sepan qué es lo que los eventos les están ofreciendo en realidad.
que no tienen que obligarlos a participar por ser un evento online, que hay formas de participación online que son unas mejores que otras. El online no es como una sopa igual para todos. El online son muchísimos caminos y hay que entenderlos y hay que hacer, digamos, ese ejercicio disciplinado de conocimiento y de no quedarse, digamos, en el marco de la ignorancia. La segunda pregunta que hacías para abordarla más rápido, porque creo que el tiempo se nos empezó a acabar y no sé si hay preguntas como del público y eso, pero la Sí. segunda pregunta que hacías, que es con respecto a la exigencia de un festival en términos de esa suerte de exclusividad, de pedir un estreno, creo que la respuesta es muy sencilla y es, los festivales todos tienen el derecho a exigirle a los cortos en una proporcionalidad coherente entre lo que ofrecen, entre lo que el corto gana si queda en ese festival y lo que el corto de alguna forma puede perder o la complicación que le puede generar estar en ese mismo evento. Lo voy a aterrizar un poco más claramente. La pregunta es, Bogoshorts le exige a la gente estreno colombiano. Si una persona siente que está perdiendo festivales porque está esperando que le digan en Bogoshorts si va a quedar seleccionado o no, lo que tiene que poner sobre la balanza es lo que me ofrece Bogoshorts es suficientemente valioso como para quedarme esperando mucho tiempo o no es suficientemente valioso. Y yo creo que hay gente que puede creer, no, lo que Bogoshorts me ofrece no es valioso. Yo prefiero estarlo mostrando en pequeños festivales regionales y ya sé que Bogoshorts no lo va a coger porque ya se exhibió. Ok, es una decisión de cada uno frente a lo que el festival le puede ofrecer. Yo no podría decirle, oiga, su mejor camino tiene que ser abrir en Bogoshorts. No, él puede sentir que su cortometraje, siendo muy consciente del tipo de corto que es, le podría ir mejor entendiendo públicos regionales y construyendo audiencias ahí. Y no tiene que estar en Bogoshorts, al menos no en la competencia, podría estar en el panorama. Pero eso también depende de lo que cada, como digo, cada festival ofrece y lo que cada festival invierte en lo que es. Nosotros no la estamos jugando por un camino de internacionalización. Entonces somos calificadores oficiales al Oscar, recientemente somos calificadores oficiales a los premios Goya, hacemos parte de la junta directiva del Short Film Conference en el mundo, nos movemos con una cantidad de festivales a través del proyecto Bogoshorts World Tour, pero esa puede no ser la búsqueda de un realizador. Entonces no se tiene que poner a esperar lo que este festival le ofrece. Y es lo mismo con otros festivales en el mundo. Tú tienes que sopesar la balanza. Ahora, ¿por qué ponerse a esperar? Porque no diseñaron una buena estrategia en términos de timing de cuándo querían que su corto estuviera listo. Si uno diseña una buena estrategia, no tiene que ponerse a esperar un festival, porque sabe a qué le está apuntando y entonces arma su producción en función de esos tiempos. Y su corto termina justo cuando lo necesita el primer festival que yo diseñé en mi estrategia, ¿no? Entonces, es un asunto que siempre tiene que ver con conocimiento, sí, un poco del mercado. Perfecto. Y antes de pasar a las preguntas, porque hay varias preguntas allí en el chat, yo quisiera preguntarte a ti, Jaime, muy concretamente, y si pudiéramos tal vez enumerar, Eso como es lo para que nos todo lo el público concreto. que no, pero está muy bien. Yo quisiera de pronto enumerar, porque aquí nos están escuchando todo tipo de público, pero digamos enfocado en tu cine, quisiera que fuéramos así como uno, dos, tres ventanas de exhibición online, TV cortos o canales online que compran cortos o algunas plataformas online para exhibir, que tal vez se te ocurran y podamos tener eso en mente. Mira, es que digamos que no es funcional desde esa perspectiva porque todos son oportunidades y depende de lo que construya como opción un distribuidor serio que esté detrás de eso. Pero pues por supuesto, podemos ver los VOD. Tenemos gente como Movies, tenemos gente como Bunet, tenemos gente como Retina Latina, que es un proyecto muy diferente porque no tiene una monetización directa, entonces depende de que uno se pueda presentar con los cortos a convocatorias o en el marco de alianzas súper específicas.
tenemos incluso las plataformas que empezaron a salir de parte de los distribuidores. Por ejemplo, Cine Colombia con Cineco Plus está considerando eventualmente tener un paquete de cortos y será parte del experimento. Creo que todo el mundo acá lo que está haciendo son experimentos en el entorno online y van a seguir saliendo plataformas. La gente de Atmósferas, que les contaba de otra distribuidora, está también por sacar una plataforma. Entonces, ¿de qué se trata esto? Uno lo que tiene es como, y la gente que crea o piensa en esto desde la perspectiva hiperartística va a odiar lo que voy a decir, pero es como si uno tiene un paquete de chitos. El tema es en cuántas tiendas quieres poner los chitos. ¿Y tienes una estrategia de comunicación para saber vender chitos o no la tienes? ¿O eres un artista incomprendido al que no quieren que nunca le llamen producto a su obra artística? Y entonces, en ese sentido, las oportunidades y los caminos de los canales online se expanden o se cierran, pero depende de la mirada incluso de quien está construyendo la obra. Perfecto. Considerando eso, entonces es muy importante tener una estrategia de distribución, bien sea por distribución propia o un distribuidor plenamente, antes de pasar y proceder a una exhibición en ventanas ya online, netamente de canales, tipos de cortos, pues canales enfocados en cortos. Sí, mira, yo creo que hay otra cosa que es muy compleja y es los valores en el universo digital con respecto al universo físico son muy diferentes. Si a la gente le están cobrando entre 5,000 y 10,000 pesos o 15,000 pesos por ver un largometraje, ¿cuánto le puedes cobrar a una persona por ver un cortometraje? Eventualmente no le podrías cobrar más de 1,500, 2,000 o 3,000 pesos. Pero cualquier transacción online que esté por debajo de $1 es una transacción que no es viable financieramente. Eso parece, digamos, una cosa un poco técnica, pero eso nos lleva a una respuesta que es, ¿qué hacemos para lograr vender los cortos online? Y evidentemente lo que hay que hacer es empaquetarlos. Es decir, una cosa, un productor que tiene un corto o que tiene 2 cortos va a ser muy poco en el mercado. El tema es tener los suficientes cortos para poder moverse dentro de las oportunidades. Un canal como Shorts TV, eventualmente porque le parezca muy especial, comprará un corto a una persona, pero el desgaste contractual es muy alto, entonces a él le interesa es comprar paquetes lo suficientemente amplios, curados, que le den un contenido, digamos, que le permita construir su parrilla de programación. Cuando Shorts TV, que tiene con nosotros una negociación particular, nos está comprando cortos, nos pide paquetes por minutos y nosotros los enfocamos cortos desde la costa pacífica colombiana en una relación con el conflicto. Cortos para niños con una mirada ecológica o ambiental. Pero un corto de 7 minutos o de 15 minutos no te sirve para eso. Te sirve haber identificado suficientes cortos para poder construir el paquete coherente. Perfecto. Voy a pasar aquí a los comentarios que están. A ver, entonces comenzamos desde el inicio, que me bajó. Por allí, Ana María Márquez Vera dice la mejor productora del mundo, Paula Andrea Pérez. Luego sigue Alejo Cubillos. De acuerdo también. Alejo Cubillos dice, Paola, entonces una pregunta para Pau. Paola, en tu campo como productora, en el proceso de esta gestión, ¿qué ventanas digitales de exhibición tienes completadas en la gestión de un proyecto? Pues los esquemas de producción tradicionales nos indica que deben ser proyectos para salas. Entonces, otra pregunta, ¿se podría pensar en una estrategia híbrida, una versión para plataformas públicas o privadas y otra para salas? Esa pregunta la hace Alejo. Alejo, sí, tengo pensado, no tengo pensado. Creo que es algo en lo que no he pensado en este tiempo. No, pero yo creo que sí es algo en lo que todos hemos pensado. Ya Jaime, digamos, como que ha hablado mucho de eso, como de que de verdad sí tenemos que
seguir pensando mucho en el tema de la exhibición online, de las ventas online, de encontrar espacios en ese universo que yo veo que es tan amplio. Digamos, ahora nosotros hemos estado trabajando como en la venta de una serie que hicimos y ha sido muy, digamos, muy interesante encontrar como que la gente siempre está igual que con los festivales, igual que con las demás ventanas, la gente está como encasillada en que Netflix, Amazon, no sé qué, 5 cosas y ya, y no, el universo es absolutamente gigante, como ir descubriendo esos lugares específicos donde cada una de las obras puede entrar. Para mí, yo siento que cuando uno tiene un producto o un proyecto o una obra artística o como cada uno, digamos, le quiera llamar a cada una de estas cosas que hace, esas mismas obras desde su naturaleza propia y desde su desarrollo y desde cómo han sido concebidas y de dónde vienen, de qué emoción surgieron o de qué momento político de la vida surgieron, esas mismas obras van un poco como encontrando su camino y eso suena místico y suena pues como muy hippie, pero es así, como que uno tiene unos deseos y unos compromisos con su historia y con lo que quiere hacer con ella, y es así como busca esas plataformas. Seguramente, en mi caso, pues yo hago un tipo de cine muy específico, muy autoral, donde también buscamos como hacer digamos, un recorrido por esas ventanas y por esas plataformas que es muy específico, pero donde también hemos empezado como a experimentar nuevas cosas, y yo lo que sí recomiendo, que me parece vital, es siempre hacer ese recorrido y ese camino de la mano de un exhibidor o de un distribuidor o de un agente de ventas o de alguien que tenga ese conocimiento, porque también pasa que a veces que como ir a botar las cosas a las ventanas o a los festivales o decimos, listo, mandemos a Cannes, mandemos a Berlín, mandemos a este, mandemos y donde quede, y resulta que llegas a esos lugares que al igual que el universo online son gigantes y tus obras un poco como que quedan muertas porque no hay una estrategia a seguir. Entonces, yo sí creo que uno tiene que tener un camino donde también esas obras y esto que uno hace encuentren esos caminos de circulación y ahí están, digamos, esta parte pública de la que Alejo habla ahí en su pregunta, eh, porque las obras no tienen que, para mí, solo servir para llenar mis arcas y para llenar digamos, mi ego y mi reconocimiento y mi no sé qué, sino que también están hechas para serle útiles al público. Obviamente todos tenemos que vivir de esto, entonces en esa estrategia, pues cada una de las cosas tendrá que ir en un punto del camino. Perfecto. Bien, por acá Brian González dice, buen trabajo. Luego nos escribe en el charco, saludos desde el parche en el charco, nos vemos después de las 9 en el estreno de la nueva segunda temporada. Juan José Morales dice, muy interesante el conversatorio. Saludos desde Cartagena, dice Carmen Teresa Marín. Compartimos tráiler de La Carretera Mágica, selección oficial, Festival de Cine 2020 en Cartagena. Ahí dejo el tráiler. Y por acá, bueno, me hacen a mí una pregunta. David OTZ dice, Manuela, ¿cómo fue o es su primer perspectiva al enfrentarse al tema de distribución de su corto? Bueno, para ser bien concreta, entonces, Tres Pisos es un corto que nació, digamos, se produjo bajo un ámbito académico, fue desarrollado en el ITM en el 2018 con estudiantes, un crew muy reducido, y Tres Pisos es la historia de tres mujeres que viven cada una encima en un primer piso, segundo y tercero, y es la historia sobre la indiferencia ante la violencia femenina y es un plano general en secuencia. Y este cortometraje, digamos que se postuló luego al incentivo de la inversión cinematográfica aquí en Medellín, recibió su beneficio pues en la postproducción, eso fue el año pasado, 2019, y terminamos la postproducción el año pasado, pues también a finales del 2019, teniendo ya, digamos, como en mente una estrategia pensada. Y la estrategia la empecé a diseñar
en conjunto con la persona que también es Jessie, que es también como coproductora del proyecto, coproductora del corto, y juntas empezamos a crear como una estrategia de distribución, pensando todo tipo de festivales, tanto estudiantiles como no, y enfocándolo también, por supuesto, en los tipos de estreno, ¿cierto? Estreno mundial, internacional, iberoamericano, nacional, pensando muy bien los tipos de festivales, porque no a todos les resultará interesante o no es el ADN del corto en general, y es muy importante por lo menos investigar los festivales a los que uno quiere aplicar, y en eso sí yo fui muy comprometida y juiciosa. Entonces, digamos que nosotros empezamos a crear la estrategia de distribución investigando, digamos, cortos, también referentes que quedaron seleccionados en esos festivales, y así empezamos la estrategia. Y luego se sumó, contactamos a un distribuidor, no es agente de ventas, es distribuidor español, que se llama Ismael Martín, Shorts Distribution, y ellos empezaron a mover el corto y a distribuirlo. Entonces, con la plataforma de ellos, ambos creamos y unificamos la estrategia, porque yo ya había aplicado varios festivales a los que yo añoraba tener el estreno mundial, como en Rotterdam, ¿cierto? Que me encanta ese festival. Pero no fue así, no lo logré, pero no importa. Como decía Jaime, no es digamos, los cortometrajes uno también tiene que valorar, y también creo yo que los cortometrajes uno también debe en algún punto desenamorarse y ver que hay no es la gran obra y no es el gran cortometraje, no es la obra maestra, si está bien hecho, bien producido, muy bien, es una historia, es un tema que puede ser interesante, pero hay miles de cortometrajes, así que desde que de pronto yo empecé a crear la estrategia de distribución, se unió a eShorts Distribution y empezamos a moverlo, y ahorita pues el primer festival al que quedó fue de Colombian Film Festival en Nueva York, que iba a ser en marzo, pero por la pandemia pues no se llevó a cabo, entonces va a ser virtual, eso sí, se va a ser virtual únicamente para el público estadounidense y de Canadá, también el Norteamérica. Y esa fue, digamos, como la experiencia de la distribución de 3 pisos, que es lo que ahorita, y pues quedó también en Malta, y allí vamos, como escalando poco a poco, a ver en qué otros festivales quedamos. Dice, Yo, lugar del, ¿qué señales? Sí, dale. no, quería con respecto a lo que estabas contando, porque yo creo que es muy valiosa tu experiencia propia, y yo creo que en ese sentido las dos pueden aportar algo a esto que quisiera decir, y es muchas veces en el ejercicio de presupuesto de un corto tienen todo planeado hasta llegar a el corto listo, y piensan que por ser un corto, que como no es un estreno en salas, que no necesitan una gran campaña de difusión y todo eso, que no van a necesitar, digamos, un presupuesto para la distribución. Eh, y la realidad, digamos, es que los distribuidores y los agentes de venta en el mundo, la mayoría te cobran, ¿no? Es decir, te cobran por hacer el trabajo, porque es un trabajo que son tantos cortos que existen en el mundo, que buscarle construir un espacio y un lugar para que exista uno en particular tiene pues implica digamos, un trabajo. Eh, entonces, si encuentras un distribuidor, te cobra. Si encuentras un agente de ventas, eventualmente te cobra de entrada, y luego se lo devolverá si llegan a haber ventas. No es como en los largos, que tienes incluso la opción de un mínimo garantizado, potencial y cosas de ese estilo. En el universo del corto, ese tipo de negociaciones son muchísimo más limitadas y son, digamos, como la excepción a la regla. Pero lo que quería decir es, esa distribución independiente que a mucha gente le va a tocar, y a mí me parece fabuloso que les pase, porque es buenísimo que se estrellen contra el planeta, para que luego en el siguiente corto entiendan que deben plantearse todavía más ampliamente la estrategia. Pero, ¿qué ha significado en términos de inversión de tiempo y dinero, Manuel? Cuando quieres estar en tales y tales y tales festivales, muchos de ellos no te dan fee waivers. Puedes intentarlo, puedes hacer algunas estrategias, pero el nivel de tiempo y dinero que tienes que invertir como productor para que el corto se distribuya es una cosa que me gustaría que nos contaras qué has vivido en ese sentido. Bueno,
Claro, por supuesto, es mucho tiempo y también dinero, como lo dices. Digamos que yo, como soy a veces un poco nerd y me apasiona mucho, y cuando me meto con algo me apasiono y profundamente me estoy de lleno. Entonces, en un principio, cuando yo empecé a distribuirlo, apliqué como a 15 festivales, 15 festivales que yo creía que de alguna manera, por un lado, había que aplicar, pero que consideraba que también temáticamente o sí, digamos, los festivales podrían tal vez considerarlo, siendo un azar, lógicamente, pero bueno, comencé yo a distribuirlo y apliqué a 15 festivales. Implicó muchísimo tiempo, eh, no solamente a la hora de la aplicación, sino también creo que es muy importante, y no solamente hablo desde estudiante, sino como pues productora, creo que es muy válido considerar desde la preproducción de un proyecto y demás la carpeta de material promocional, porque también a la hora de uno hacer el do it yourself, ¿cierto? La distribución por uno mismo, en festivales te van a pedir una cantidad de documentos, cantidad de información, que si uno lo hace por sí mismo está muy bien, porque uno aprende muchísimo, porque es válido todo el proceso. A mí me parece genial, o sea, yo amo también mover mi propio corto y ver los festivales, indagar, investigar, ir a fondo. Entonces, implica mucho tiempo, pero creo que si se tiene el material, si se tiene la información juiciosamente, previamente a la hora de no empezar, bueno, tengo mi corto, ya finalicé, ahora ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Entonces yo creo que si se tiene juiciosamente o responsablemente toda la carpeta bien organizada del proyecto, creo que de algún modo ahorrará toda esa cantidad de tiempo que la habrá, pero será un esfuerzo menor. Por ejemplo, foto fija, ¿cierto? Un buen afiche, entonces fotografías que el rodaje se tengan, que es muy importante, tener unas buenas traducciones de la sinopsis y pensar la sinopsis, no simplemente llegar, digamos, a una plataforma para escribir el corto y control C, control V, pego la sinopsis corta en español y pongo en Google Traductor, no, o sea, tomar el proceso en serio, así como se tomó en serio el proceso de producción y el proceso de conseguirse el casting y la financiación y todo para el proyecto. Así que creo que esa etapa es muy importante, como recaudar toda la información, viendo varios tipos de plataformas, entonces estudiarlas y va a tomar mucho tiempo, pero va a ser divertido. O sea, yo le he cogido muchísimo cariño al proceso de distribución y inclusive aquí en Medellín, con esto de Medellín de películas, la comisión fílmica, también hay una nueva distribuidora que es Cinema Coral, si no estoy mal, de unos chicos muy interesantes que hace poquito hicieron también como un taller con Pablo Menéndez de Marvin and Wine, y bueno, la distribución es un proceso que toma muchísimo tiempo y más si uno lo hace propiamente, y dinero, por supuesto. Entonces, cuando ya entró Ismael Martín, que fue porque ya se terminó el contrato, fue costoso, claro, porque son 6 meses o un año, o tú escoges cuánto tiempo quieres, y si es por 6 meses te cobrará 1.200 euros, ¿cierto? Y si lo conviertes a la tasa, pues sería... Pero Manuela, lo que sí te quiero decir es que diste con una de las personas más importantes en el negocio del cortometraje. Ismael Martín es como el papá de todos. Diseñó todo el esquema de la ECAM, diseñó el catálogo de Madrid en corto, tiene su propia distribuidora y es como, seguramente aprendiste una cantidad, pero evidencia eso, que es un tema de tiempo y dinero, de una complejidad. Pau, ¿qué? No, yo rápidamente, porque estamos como muy largos, les quería contar rápidamente como mi experiencia con Los Pasos del Agua, que es un cortometraje de César que filmamos antes de hacer La Tierra y la Sombra y que terminamos después, que pues obviamente tenía, digamos, problemas presupuestales a todos los niveles porque lo hicimos con los centavos, digamos, que teníamos nosotros, no sé qué, luego lo terminamos por gestión, obviamente, pues no es dinero, pero es gestión y son contactos y cosas que ya se han hecho, digamos, con muchos años de experiencia y de trabajar con mucha gente, logramos terminar el corto y
a mí se me ocurre un día la brillante idea, ¿no? Pues se lo voy a mostrar a Remy Baumé, que es parte del comité seleccionador de la Semana de la Crítica, porque ya habíamos estado ahí, ya teníamos una relación con ellos, y se lo quiero mostrar más como en onda que me diga, ay, no, qué lindo el corto, lo podrías mandar a tal parte, y en ese momento, la Semana estaba cumpliendo sus 55 años, y hacen un evento que se llama 50+5, donde estrenan unos cortos de directores que habían estrenado sus largos en la semana y a partir de ahí se abren un montón de oportunidades para el corto. Pero obviamente yo no, ni idea de distribución ni de cortos, o sea, yo la verdad pues he hecho muchos cortos, pero también he tenido muchos directores muy entusiastas que han hecho este camino difícil también conmigo, entonces entre los dos hemos movido cosas, pero esta vez digamos que ya sentía que era algo como pues un poco también más grande porque había una ventana pues de exhibición más grande, entonces este corto tiene o tuvo, digamos, en sus distintas etapas de distribución y que siguen pasando y de exhibición, eh, tres distribuidores diferentes. Teníamos a Marvin Wayne, que estaba solamente especializado en festivales internacionales, que obviamente les pagamos y que obviamente también gastamos mucho dinero entrando a festivales, aun cuando yo misma me tomaba la tarea de entre la lista de festivales que se iban ofreciendo del trabajo que ellos hacían, de hacer un trabajo de, hola, somos los productores de La Tierra y la Sombra, el director, ta, ta, ta. Entonces ahí entrar, tener como un acceso gratis al festival y poder entrar en muchos festivales, digamos, con todo ese trabajo, que igual lo hacíamos en conjunto. Por otra parte, está el corto para salas, lo tomó Ferviente Films, que es la antigua banda del Carro Rojo también, y ellos hicieron una venta a salas. Supuestamente el corto tenía que salir este año, pero no salió con otra versión. Ahí también tenía que tener otro presupuesto para adaptar el corto, hacer una versión más corta para poder entrar en salas, bla, 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 o sea, otro presupuesto. Y también el corto está en la agencia con Jaime. Antes Jellyfish, en ese momento era Antes Jellyfish. Jellyfish, tuvimos un contrato con Jellyfish, ahora tenemos uno con la agencia, o sea, 4 diferentes. Hicimos todo un proceso de estrenar el corto en Colombia, estuvimos en Bogotá Shorts, no sé qué, hicimos todo un proceso en Colombia a través de ellos. Obviamente, eso requiere otro presupuesto que, digamos, un poco como aquí en el ámbito colombiano era pues más reducido también porque un poco lo que había pasado con La Tierra y la Sombra arrastró también gente pues a ver el corto y a estar en el estreno, muchas cosas, pero ese es otro presupuesto, como tienes que estrenar el corto, volverlo a mover, obviamente pues el distribuidor tiene que pagarse, pues porque de eso viven los distribuidores, entonces sí hay que hacer un presupuesto, o sea, sí, y yo, digamos, es muy chévere como las exigencias que tienen los fondos, por ejemplo, los fondos distritales acá en Bogotá, y es que te hacen pensar en cómo va a ser esa circulación en Bogotá y cómo va a ser esa exhibición y te hacen escribir una estrategia que finalmente te va a servir y que te hace pensar como, pero para llegar a todos esos lugares yo necesito tener un presupuesto y un dinero. Entonces creo que es súper importante pues que piensen en eso, sobre todo porque cuando uno estrena largos tiene la posibilidad también de tener otro estímulo de dinero acá, pero con los cortos no es así. Entonces como que hay que pensar mucho en ese presupuesto. Sí, yo quisiera cerrar Perfecto. porque ya nos ha cogido más de media hora de lo que teníamos de tiempo, pero quisiera añadir una cosa, digamos, más allá de preguntas para que ya vayamos cerrando, y es, a veces el universo digital se le ofrece a la gente o se le plantea o se le cuenta como si fuera una panacea, como si acabaran de descubrir el agua tibia de posibilidades, como, no, pues es que yo voy a hacer un estreno online y me voy a inventar un podcast y a eso le voy a sumar un blog con todas las redes sociales.
Y yo creo que eso es súper chévere y es súper bonito y es súper tierno y tiene, digamos, un valor como ejercicio de comprensión y entendimiento de las dificultades, pero al mismo tiempo, yo creo que nosotros, la tecnología nos ha metido en una serie de mentiras de la democratización de las cosas. Es como, no hubo nada que nos dijeran más todo el tiempo cuando íbamos a pasar del fílmico al digital, que ahora se había democratizado el cine y que todo el mundo iba a poder hacer cine porque ahora el cine era digital. Nada más lejos de la realidad que eso, porque todos los costos fue que lo que sucedió fue que cambiaron de proporciones, pero muchas cosas se mantuvieron, incluso entraron otras dificultades. Y ahora que nos digan es que se cerraron las salas, ustedes tienen toda la oportunidad de poner sus cortos en internet. Sí, los pueden poner, pero sencillamente ser completamente invisibles, porque contenido en internet hay horas y horas por millones de contenido audiovisual que absolutamente nadie ve. El tema es que esa democratización de la posibilidad se vuelve una reestructuración del esquema que hay detrás para hacerlo viable. Y yo creo que ahí es donde tienen que poner el chip para entender esto y no estar diciendo la tontería de ahora todos podemos distribuir nuestros cortos. Sí, pues sí, todos podemos cantar en el baño y eso no nos hace cantantes. De acuerdo. ¿Puedo De acuerdo. mencionar solamente preguntas para cerrar rápidamente? Si pudiéramos responderlas, dice, lugar del, ¿qué señales pueden advertir que un festival es falso? No sé si Jaime rápidamente tal vez puedes decir eso. Miren, es un tema gigante, es un tema que quisiéramos abordar pronto en Bogoshorts con especialistas internacionales. Ha pasado algo recientemente y es que he visto un corto colombiano que pone en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, estamos en tal festival y todos los amigos de ese director que ya tiene su recorrido le dice, fabuloso, eres el mejor. Y uno ve el festival y uno dice, mierda, esto es, porque vi dos o tres y uno dice, este es un fake festival. Y son, digamos que para entender la cosa de una forma muy básica. Son festivales que se hacen para ganarse los fees de los cortometrajistas en el mundo que quieren aparecer donde sea. Y se están aprovechando de la angustia y de la necesidad de los realizadores jóvenes por tener palmarés en sus cortometrajes que diga que fueron a donde sea. Festival Internacional de Cine de Terror de las Islas Fiji, al aire libre. Entonces cualquier realizador dice, wow, Islas Fiji al aire libre debe ser buenísimo. Lo que termina haciéndose es que, a ver, para identificarlos no es tan fácil porque el negocio está muy bien montado. Montan fotografías de premiaciones en hoteles, cogen un mismo, uno se puede dar cuenta cuando empieza a compararlos, entonces son las mismas 50 personas en una fotografía con unos premios falsos, con un logo detrás en un hotel, detrás de un backing, todos vestidos de gala. Esas son las fotografías que pueblan sus redes sociales y es el festival ultra independiente de Nueva York, pero de Queens, para cortometrajes latinos. Y digamos que de las cosas que uno puede empezar a notar en donde hay elementos extraños es que generalmente no hay direcciones físicas a donde se mandan las cosas, generalmente es un apartado postal, puede ser un corto, puede ser un festival que dice que está en Tailandia, pero tiene un apartado postal en los Estados Unidos. Más o menos la lógica de la fotografía y el contenido que suben en sus redes le permite a uno entender y empezar a identificar ciertas cosas. Son festivales que tienen muchos premios. Eso es una de las características fundamentales. Entonces tiene premio a la mejor cinematografía, premio a la mejor cinematografía en el apoyo y capacidad del segundo asistente de cámara, premio, o sea, es decir, se inventan una cantidad de categorías de premios impresionantes y eso lleva a los realizadores a pensar, uy, pero de esos 25 premios alguno me ganaré. Entonces es parte, digamos, del gancho. Tienen generalmente nombres muy extensos donde suman géneros con
especificidad de zonas de las ciudades. Es como si alguien afuera en los Estados Unidos viera el Chapinero Short Film Festival, que es un festival especial para experimental hecho en Colombia, en Bogotá, pues esa persona no tiene un conocimiento de qué sucede en la estructura de festivales de la ciudad y es muy fácil que le metan los dedos en la boca. El tema tiene muchísimos más elementos. La plataforma desde la cual se mueve, la plataforma, digamos, más compleja para esas situaciones es Film Freeway. Las plataformas más serias en ese mismo camino son Short Film Depot y Fest Home, que son plataformas que cuidan el proceso de identificar cuál es el festival que está detrás, digamos, de ese proceso de convocatoria. Como les digo, es un tema gigantesco. Gigante. Perfecto. Hay varias preguntas acá, pero creo que se enmarcan dentro de las respuestas que ya hemos dado. Sara Galvis, solamente una pregunta, dice, un corto que no ha tenido un circuito, digamos, muy importante en festivales, ¿puede tener oportunidad en cuanto a venta para plataformas digitales, aunque no haya quedado en muchos festivales o no? Los Como festivales respuesta de un ayudan, minuto. mira, los festivales ayudan a que los cortos ganen más interés, por supuesto, pero yo creo que el tema no se trata de la cantidad de festivales que hayas hecho, sino de la estrategia de contenidos. Nosotros en este momento estamos vendiéndole y ofreciéndole contenido a plataformas de cortos que tienen 5, 7, 10 años y no está basado en el palmarés de festivales que haya tenido el corto, sino en la forma coherente en que ese contenido está empaquetado. Perfecto. Pero ayuda. Bien. Si al corto le fue bien en festivales, ayuda muchísimo más. Buenísimo. Bueno, un placer enorme. Yo creo que podemos vuelve, cerrar ¿no? esta Volví. Sí, Bueno, a las tres, muchas gracias. La conversación ha sido bastante productiva. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por las conclusiones también a las que pudimos llegar. Sin más, quisiera como recordarles a toda nuestra audiencia en redes sociales que tenemos Instagram Live este jueves a las 6 p.m. por las redes de Estucine para iniciar los conversatorios con egresados. Nuestra invitada de la sesión número 1 es Lida Prada, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Dentro de 8 días seguimos con este espacio del Círculo Expandido a las 6 p.m. El título de esta sesión será Los retos de los directores durante y post pandemia. Modera Natalia Gudelo de Matlab, con un panel de directores sorpresa que ahí estaremos revelando en nuestras redes. Agradecemos a nuestros aliados que se han sumado pues, a esta transmisión y a que esto sea posible. Bobo Shorts, que regresa muy pronto con el proyecto unos minutos después, y que la convocatoria de cortos sigue aún abierta hasta el 6 de agosto. También hoy mismo a las 8:30 de la noche, el canal de TV Cortos, el canal más importante del mundo dedicado al cortometraje, presentará el programa El Festival de los Favoritos, completamente dedicado a Bobo Shorts. Tiene varias emisiones, del 11 al 18 de julio va a estar transmitiéndose este programa. Fundación Patrimonio Fílmico, que mañana tienen función en vivo de allá en el Trapiche, en alianza con Cinemateca de Bogotá, el Festival de Corto de Popayán, gente que hace cine que se mudaron a Medellín con la muestra Medellín Cuenta Corto, y que este miércoles a las 7 p.m. sale un nuevo episodio. Arrex Sisters, un colectivo que admiro bastante, es un colectivo de mujeres de la industria audiovisual que nos estarán acompañando en la tercera sesión del Círculo Expandido. A Matlab, que tiene la sesión número 15, enfocada a la reactivación de los protocolos de la industria y el sector audiovisual para esta pandemia. A UNED, que es la plataforma de contenido digital que ya mencionaron aquí anteriormente, para la promoción de contenidos audiovisuales. Y a nuestros amigos del Charco, que tenemos ahorita un episodio nuevo a las 9 de la noche. Y nada, pues agradecerles a ustedes otra vez de nuevo, a nuestra audiencia que estuvo muy pendiente comentando en redes, y a nuestro equipo Estucine, a Mónica Molano, directora general, Mauricio Romero, director académico, María Paula Liz, coordinadora académica, Lore Polanía, que está asesorándonos en esta coordinación académica desde Estados Unidos, a Ale Virgües, que nos ha ayudado con toda esta coordinación de mercadeo, inscripciones y coordinar
la imagen del encuentro, y a Camila Muñoz, que nos estuvo acompañando en la transmisión y que también es productora del encuentro. Entonces, muchas gracias, nos estaremos viendo por ahí en nuestras redes. Muchas Gracias. 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 Chao. Gracias a todos.